Bien, abrimos Biblias, hermanos, Mateo capítulo 18, verso 15. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Y se mantiene un momentito ahí de pie para orar. Dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, orando para que tu Espíritu Santo nos traiga revelación, iluminación de tu revelación. Señor, queremos orar para que sigas hablándonos y para que nos des la prudencia, la sabiduría de ser no solamente oidores olvidadizos, sino de ser hacedores de tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra que estamos compartiendo. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por estos hermanos que estamos en este lugar. Y pedimos que tanto el que habla como el que escucha seamos instrumentos de tu Espíritu Santo para que se cumpla el propósito en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. La semana anterior, y las semanas anteriores, pero la semana anterior terminamos con este pasaje así, una repasadita un poquito rápida de Mateo capítulo 18, del 15 en adelante. Seguimos bajo la sombra de creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No las que yo me imagino, sino las que Dios establece en su palabra. Dios dice en su palabra que nosotros como iglesia vamos a juzgar a los ángeles caídos y vamos a juzgar a este mundo. Es bíblico hacer juicios, por supuesto, dentro de lo que hemos estado estudiando. Si yo no tengo autoridad moral, no puedo ejercer un juicio sobre nadie. Y básicamente, es lo más importante, creo que con esto concluíamos la semana anterior, el juicio se tiene que hacer con el fin primordial de mostrar el amor de Dios. Amén. Que a algunas personas les gusta mucho volar el filo, ¿verdad? Y cortar cabezas. Y se van después de una palabra como esta que hemos estado compartiendo, y pues por supuesto tenemos mucho que censurarle a mucha gente. El asunto es que antes de tratar de quitarle la viga a alguien, la paja del ojo a alguien que está haciendo algo mal, la Biblia nos llama a reflexionar para que nosotros nos quitemos la viga que hay en nuestro ojo antes de quitarle la pajita al que queremos hacerlo. Entonces siempre va a ser un asunto de retroalimentación. Para poder predicar, para poder compartir la palabra, el vaso tiene que ser lo más limpio posible. Amén. Ahí hay un compromiso tremendo cuando uno comienza a predicarle a alguien. ¿Por qué? Porque generalmente uno
no predica con las palabras, sino predica con los hechos. Y posiblemente, yo no estoy diciendo que este sea el caso de algunos por ahí, pero posiblemente los resultados espirituales no se dan en las personas cercanas porque no están viendo en nosotros lo que decimos muchas veces con las palabras. Ahora, se puede juzgar, aquí vamos a entrar hoy a analizar un pasaje muy importante, o un tema muy importante, que es: lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Que algunos lo han tomado, bueno, para empezar, algunas religiones enormes lo tomaron como para arrogarse ellos las llaves del cielo y arrogarse ellos el perdón de Dios. Algunas iglesias cristianas evangélicas se han atribuido este pasaje sin una buena explicación, para hacer prácticamente lo que a ellos les ha parecido y para ejercer el terror, digo el terror, dentro de sus feligreses. Y vamos a tratar, con el fin de entender bien en este estudio, leer en un buen contexto, poco a poco, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, y con lo que quedamos hoy hace 8 días. Vuelvo a lo que, porque es el fundamento más importante. La disciplina, así como yo disciplino a mis hijos cuando están pequeñitos, los disciplino cuando dicen una mala palabra, para decir algo. Yo disciplino a mi hijo cuando dice una mala palabra, y yo le doy por la boquita, yo le doy, esa palabra no se dice, no lo estoy matando, le estoy dando por la boquita y le hago así, esa palabra no está bien, para que él se dé cuenta que esa palabra es algo que no se debe de decir. Yo le doy una palmadita por la boquita para que se dé cuenta que es incorrecta. Eso es disciplina, porque yo se lo hago con amor, porque yo no quiero que entre a la escuela y esa palabra se la diga a un compañerito o a uno más grande y no use una palmadita, sino un puño cerrado, y lo deje haciendo gárgaras con los dientes. Entonces lo que estoy haciendo es aplicando el amor, porque la disciplina se hace porque se está aplicando el amor. Quiero que entendamos eso. Usted puede juzgar, claro que sí, y si lo hace con justo juicio, como compartíamos la semana anterior, por supuesto, tiene que ser con justo juicio. Por supuesto que usted puede juzgar, siempre y cuando usted no esté haciendo lo mismo. Usted tiene derecho, pero fundamentalmente con la intención de que esa persona a quien queremos disciplinar, a quien debemos juzgar, vuelva al camino que es Cristo Jesús. Usted puede hacerlo de varias maneras, pero la manera correcta es con amor. Usted no puede hacer avergonzando a alguien delante de la gente. Si usted dice que esa es la manera suya de corregir y esa es la manera suya de disciplinar, allá usted. Pero eso no surte el efecto que el Señor espera que surta la disciplina en los corazones de las personas. ¿Cuál es el fin de la disciplina? ¿Cuál es el fin del juicio? Que la persona sea convencida de pecado, que la persona pueda entender que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no son las que él o ella están haciendo, sino las que ya Dios estableció en su palabra. Y lo único que nos interesa no es avergonzar a nadie, no es ridiculizar a ninguna persona. Lo que nos interesa es que la persona vuelva al camino. ¿Tenemos eso claro? ¿Tenemos eso establecido? Ok, es importante. Los términos atar y desatar, que se han utilizado terriblemente mal, los que Jesús utiliza en este pasaje de Mateo capítulo 18, y ahorita les voy a explicar dónde más, no representan ninguna dificultad en realidad para su interpretación. Yo no sé por qué los han tomado esta palabra o esta enseñanza y la han tergiversado tanto para aprovecharse de muchas situaciones. Al menos tenemos que entender que en el primer siglo, cuando Jesús dice estas palabras, y en algunas épocas siguientes a la iglesia, no existía la tremenda influencia que hoy tenemos de la nueva era.
lamentablemente, y ahorita posiblemente más luego voy a estar explicando un poquito de estos conceptos de la nueva era. Creencias gnósticas o neognósticas que son las que están privando lamentablemente en muchas de las iglesias, en muchas de las doctrinas, en muchas de las prácticas que hoy se dan en las iglesias. Lastimosamente en el día de hoy, pasajes que eran claros en su interpretación hoy son muy difíciles debido a esa mezcla grande que hay entre el cristianismo y algunos conceptos paganos. Se ha revuelto un montón de doctrinas diferentes y este pasaje no debería prestarse para ninguna confusión. Lamentablemente, dije, algunos líderes cristianos hasta muy populares hoy en día, al practicar creencias semipaganas, para no decir del todo paganas, o seminósticas, especialmente de la nueva era, han tergiversado este pasaje y otro montón de pasajes que nos quieren dar a entender que dicen algo que realmente no dice. Pero vamos a tratar de esgrimir un poquito este pasaje y la palabra de la palabra del Señor para poderlo entender muchísimo mejor. Con el propósito de dar a entender o entender bien los términos, atar y desatar usados por Jesús en este pasaje, vamos a tratar de verlos poco a poco en el contexto en el que fueron escritos. El pasaje de Mateo 18:15, que ya usted lo acaba de leer, del 15 al 20, estamos tratando o estamos estudiando un asunto de disciplina dentro de la iglesia. Estamos estudiando o mirando cómo se debe de hacer. Para los abogados, ellos utilizan un término y es el debido proceso. A nadie meten a la cárcel así porque así. Tiene que pasar por un debido proceso. Y hace 8 días estábamos hablando de lo que es el amor de Dios en la iglesia y tocamos aquel pasaje de 1 de Corintios de un hombre que insistía en seguir viviendo con la mujer de su padre. ¿Cuántos lo leyeron? Porque fue la tarea que les dejamos hoy hace 8 días. Ok, a este hombre, simple y sencillamente, el apóstol Pablo dice: ya yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, o sea, ni siquiera estaba ahí en la iglesia, le dice a la iglesia algo muy duro y muy fuerte. Ese hombre tiene que ser, óyeme, echado a Satanás. Se lo entregan a Satanás, a fin, dice Pablo, si usted lo leyó, ¿se acuerda? A fin de que su espíritu sea salvo. Y aquí hay una pequeña contradicción. ¿Cómo lo vamos a entregar al diablo para que se salve? Bueno, antes de ver esa parte, yo quiero que entienda una cosa. A este hombre no se lo estaban expulsando de la iglesia simple y sencillamente por el placer de echarlo de la iglesia, porque la Biblia dice que estaba viviendo con la mujer de su padre, siendo muy buenos cristianos, entendiendo que con la madrastra, como algunos dicen, pero dice la mujer de su padre. Perfectamente pudo haber sido hasta su propia mamá. Eso dice la escritura. No estamos hablando de que antojadizamente a la iglesia de Corinto se le está ocurriendo, y al apóstol Pablo se le está ocurriendo mandar a ese muchacho para el infierno. No, al contrario, estamos mirando aquí cómo se está aplicando la disciplina de Dios, la que Dios establece en su palabra, en una persona que después de haber desarrollado el debido proceso, y aún después de haber hecho todo lo que se tiene que hacer dentro de la iglesia para la disciplina, porque es un juicio y esto nos llama a Dios a hacer como reyes y como sacerdotes del Señor, nos otorga la facultad de hacer juicio. Después de haber desarrollado todo el debido proceso, aún después de haberlo hecho, este hombre insiste en vivir con la mujer de su padre. No es un asunto antojadizo, no es que al pastor se le ocurrió, y de hecho no es el pastor el que tiene que hacerlo. No es como hoy se entiende, hoy se dice, el pastor echó a fulano de tal de la iglesia, y todo el mundo en la iglesia diciendo: pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Algo pasó, el pastor lo echó. No,
el pastor no puede hacer eso porque no es el debido proceso. Así que, por favor, vuelva a tomar Mateo capítulo 18 en el verso 15 y vamos a ver cuál es el debido proceso para ir entendiendo todo el pasaje. Bueno, dice el verso 15 que hay, para empezar, hay un ofensor. Si tu hermano peca contra ti, alguien que ha cometido un pecado contra otro. Ahora, aquí hay un aspecto importante. Todos hemos fallado, amén. Todos hemos fallado. Todos le hemos hecho algún desagravio en algún momento a alguna persona. Sí, todos lo hemos hecho. No estamos hablando, y yo siempre voy a ser muy insistente en esto, yo no estoy aquí en contra de las personas, porque Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Dios, dije hace unas semanas atrás, no es moralmente neutro. Dios aborrece el pecado. Entonces no estamos hablando de alguien que se jaló una torta con usted, que cometió una equivocación con usted, porque todos estamos expuestos a eso. Todos hemos cometido equivocaciones, todos hemos metido la pata. De hecho, todos, dice la Biblia, somos pecadores. Yo no estoy hablando de la persona que cometió un pecado o una falta por accidente. Porque de ahí por accidente, imagínate si no me perdonan o si me llevan a un juicio por los accidentes, por las cosas que he dicho o he dejado de hacer, pues Dios santo posiblemente estaría purgando cadena perpetua. Pero estamos hablando de un juicio de si alguien peca contra usted y persiste, que este es el punto, persiste en lo que está haciendo en contra suya. Ok, aquí hay un juicio, porque hermana y hermano, la palabra de Dios dice que nosotros no estamos obligados a vivir en servidumbre. Y algunas veces se ha mal entendido. Por supuesto que el Señor Jesucristo nos llama en la predicación, Él nos llama a, si nos dan por una mejilla, poner la otra. Pero hoy hace 8 estaba haciendo un análisis de lo que es juzgar y de lo que el patriarca José experimentaba, y cuando él es confrontado con sus hermanos, él no les da la otra mejilla, les dice, ok, me vendieron aquel día allá en nuestra tierra, ahora véndanme aquí en Egipto. No, él se planta y dice, no me gustó, no me pareció, ustedes pensaron mal de mí, pero yo los perdono. El punto aquí es, no estamos ante una persona que nos agravió, sino estamos ante una persona que constantemente nos está molestando, nos está ofendiendo, nos está perturbando la paz, nos está quitando la comunión con Dios, nos daña, nos ofende. Créame, aún dentro del matrimonio estas situaciones se dan, y se dan muy a menudo, de hombres y mujeres, para utilizar mejor el término, de cónyuges que viven en guerra, que se tratan de anular, que se ofenden, que no tienen una comunión. Simple y sencillamente esas son las personas que estamos hablando, y los pecados que estamos hablando, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, vaya y estando usted y él solo, repréndalo. Lo primero que tenemos que hacer, y pónganme atención a la discreción, pongan atención a la discreción, porque este es todo el contexto de, ahorita vamos a hablar de atar y desatar. Toda la discreción del caso. ¿Necesita usted publicarlo por Facebook? Me siento ofendido porque mi esposa hoy no me alistó el almuerzo, o me lo sirvió frío, o los frijoles estaban agrios. Hay gente que pone hasta eso. Hay gente que pone hasta eso. Uno se da cuenta, ay Dios mío, de lo que no quiere darse cuenta. No. Lo primero es discreción. Venga, solitos. Tenemos un ofensor y tenemos una persona ofendida. Vamos a arreglar las cosas. Nunca se me olvidará. Por eso es que es tan importante darle la disciplina a los niños. Porque niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y yo recuerdo en una oportunidad que estando allá en Barra Blanca, en el restaurante con mis primos,
mi primo comenzó a hacer un invento de que yo era karateca, pero yo tenía 8 añitos, 9 añitos, no sé, lo más 10, y yo me la creí, que yo era karateca. Y estaba Martín Arce, que después se hizo así de grande. Y Martín estaba ahí y Gerardo, mi primo, le decía, es más, Martín, a usted Javier lo agarra y lo espedaza. Y yo todo contento. Y yo me hacía así como él. Perfectamente lo espedazo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Martín se quedó callado porque Martín siempre fue un hombre, Martín Arce siempre fue un hombre muy reservado, pero Dios, qué bendición, qué capacidad. Pero yo recuerdo que una de esas noches que estábamos allá en el restaurante, cuando veo yo que me hacen así, y era Martín, me estaba llamando. Y yo me voy y le digo, ¿qué pasó? Es que usted estaba diciendo el otro día que usted me podía pegar. Ni siquiera era yo el que lo estaba diciendo, pero ajá. El otro día usted dijo que me podía desbaratar. Ajá. Es que yo quiero que venga a ver si es cierto que usted me puede desbaratar. Ya es diferente. Una cosa es hablar y otra es demostrarlo. Pero yo quiero rescatar de esto que Martín nunca en la vida me avergonzó delante de la gente. Y yo le agradezco tanto a Martín Arce, que hace muchos años no lo veo. Yo le agradezco tantísimo que me llamó aparte. Y ¿saben qué tuve que hacer? De lo que cualquier persona inteligente tiene que hacer. Agachar la cabecita y pedir perdón. Eran varas, Señor. Eran varas. Siento que lo hizo con mucho amor, porque si yo, pues, de todas maneras, a un hombre, mire, ni siquiera en el reino animal, a un hombre humillado no le pegan. Y digo que ni en el reino animal, porque cuando un perro grandote trata de morder a uno pequeñillo, el pequeñillo se tira de panza, levanta los piecillos, llora y no lo muerden, se humilla. Claro, yo me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza y le hubiera ahorrado, gracias mi hijo, un montón de dolores de cabeza a mi familia si hubiera aprendido esta lección a los 10 años. Pero bueno, ese día por lo menos, por el miedo, yo la apliqué, pedí perdón. Y digo, si Martín ese día me hubiera increpado delante de mis primos y toda la gente que estaba ahí, posiblemente yo me hubiera empoderado y me hubieran roto toda la boquita. Pero él lo hizo ¿cómo? Con amor. Quería demostrarme a mí que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Pero lo más importante es que está utilizando un concepto bíblico que dice, estando tú y él, ¿cómo? Solos. ¿Para qué lo publica en Facebook? Mire, yo tengo amigos en el Facebook que hoy, amigas, tengo una amiga que hoy se enoja con el novio o amigobio y pone los despechos más grandes. Qué terrible, qué hombre desgraciado infeliz. No se merece, no se merece nada. Mañana se arregla con él y es la dulzura más linda. Y uno se queda así y dice, ¿para qué entonces pone tanta paja? Y conozco gente, mujeres, principalmente mujeres, se enojan con el marido, se da cuenta todo el barrio, toda la familia. Mañana se arreglan y aquello es una luna de miel y los familiares nos quedamos de brazos cruzados. De ahí, y entonces, y uno no haya ni qué hacer. Es el principio, en silencio, de calladito. Recuerde que lo que priva aquí es el amor. Para hacer la disciplina como Dios dice, recuerde que estamos caminando en las obras que Él de antemano predeterminó que nosotros caminemos. Esta es la manera de Dios, no es la manera mía. No es la manera de nadie, sino la manera como Él lo establece. Como dice, calladito, hay un ofensor y hay alguien ofendido. Pero esto tiene que ser si el pecado o si la ofensa persiste. El primer paso que la persona dañada u ofendida debe de hacer es hablar con el ofensor con amor, a fin de mostrarle su falta de amor,
su daño que me está haciendo y llamarlo al arrepentimiento y principalmente buscar la reconciliación. Aquí hay un buen espíritu. ¿Cuántos creen que hay un buen espíritu? Generalmente si a uno le hacen daño, uno lo que quisiera es como verlo sufrir. Y esto es muy humano, esto es muy humano. Me gustaría verlo en la cárcel, o por lo menos verlo sufriendo, llorando un rato. O como decía mi hermana Alda, lo perdono, pero si me da un beso, no me da un beso, lo que decía, lo perdono si me chupa el dedo gordo del pie. Y se quitaba los zapatillos y las medias y hasta que lo hacía así. O sea, quiero verte sufrir, arrugando la cara, por lo menos, y ese es un principio muy humano. Pero esa es la manera suya, esa es la manera humana, no es la manera de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando juzgamos? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que estamos buscando? El principio del amor. ¿Qué es lo que estamos buscando? La reconciliación. Usted ha escuchado la palabra perdono pero no olvido. No es que usted no puede olvidar, porque sería como extraterrestre. No sé si los extraterrestres, no hay extraterrestres, pero si los hubiera, los extraterrestres no tuvieran memoria. No, yo siempre me voy a acordar. ¿Cómo que perdonar es olvidar? No, yo me acuerdo cuando me hicieron daño. El asunto es que ahora lo recuerdo y ya no me duele. Esa es la diferencia. Yo recuerdo que me ofendió. Claro, si ese día me sentí muy mal, eso fue lo que dijo José. Yo me sentí mal, ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo usó, yo los perdono. De momento lo que hago es que cuando lo recuerdo ya no me duele. Ahí es cuando yo puedo entender que ya perdoné. Son dos cosas diferentes, porque lo que estamos buscando, ¿qué es? Reconciliación. Reconciliación. ¿Cuántos de ustedes pueden en la familia, por ejemplo, voy a dar un testimonio que no es propio, sino es ajeno, pero que está muy cerquita de mí? En la familia de Ceci, yo he visto a Ceci y a Macho, que están ahí en una banca de por medio, decirse cosas que si yo se las hubiera dicho a mi hermanillo, me pega una pescozada. Y decirse en cosas tan fuertes y terminar la discusión y seguir abrazados y besados como si nada, que era lo que ocupábamos, decir lo que nos estaba incomodando. Yo los admiro por eso. Y ellos, en la familia de ellos, ha sido siempre así, casi que con todos. Gracias a Dios por eso. Por eso yo decía, ese cuentico, hoy hace 8 decía, ese cuentico de que no es nada, eso está dañando. ¿Sabe por qué? Porque sí fue algo, sí me dolió, sí me sentí mal. Y por eso no me sano. Por eso cada vez que yo recuerdo aquello pasa como si fuera un proyector en el cerebro mío, y las imágenes están, y a veces hasta uno las rebobina, echa para atrás y vuelve a poner la imagen, el día que me dañaron, el día que me ofendieron, el día que abusaron, el día que hicieron lo que hicieron conmigo, me duele y vuelvo. Por eso es remordimiento, vuelvo a tener los mismos sentimientos. Hermano, usted no ha perdonado. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Estas son las obras que Dios estableció, que nosotros caminemos en ellas. ¿Cómo? Si hay un ofensor y yo estoy ofendido, lo llamo. Y estando él y yo solitos, vamos a buscar la reconciliación. Vamos a buscar la paz, vamos a buscar el arrepentimiento. Y entonces, si sucede lo que estábamos esperando, simple y sencillamente ahí terminó todo. Nos abrazamos, no se me va a olvidar, porque no se trata de olvidar, se trata de que cuando yo lo recuerde ya no me duele. ¿Sabe por qué? Por una simple y sencilla razón. Perdonar es una decisión, y yo decidí en ese momento perdonar. Esa no es la manera del mundo. Esa no es la manera del mundo. Por eso San Pablo dice, ustedes están llevando sus asuntos ante los jueces impíos y debieran de solucionarlo entre ustedes. ¿Cuál es la manera de Dios? Solucionarlo a la forma de Dios entre nosotros, para empezar. Bueno, andamos buscando la reconciliación. Pero si este diálogo personal entre los dos afectados no produce resultados positivos, entonces vamos a tener que pasar al siguiente paso. No le dio la gana pedirme perdón o arreglarse conmigo, no le dio la gana aceptar la ayuda, no quiso, simple y sencillamente, pero continúa haciendo lo que hizo. Recuerde, no estamos hablando de pecado por accidente, estamos hablando de pecado por práctica.
práctica de pecado. ¿Cuántos están aquí? No se me duerman. Hay un hermano que está así como entre la luz baja y la luz alta. Si no funcionó, entonces vamos a tener que buscar a dos hermanos de confianza y de testimonio para que sean testigos. Esta no es la manera suya, esta no es la manera de la confesión religiosa tal, ni de ningún constitución política de cualquier país. Esta es la manera de Dios. Si nos oyó, ahí se acabó el problema. Si no nos oyó, pues vamos a tener que buscar a dos o más personas para que sean testigos. Y aquí es donde estamos haciendo el juicio. Estamos llamados a hacer un juicio. ¿Por qué? Porque si persiste el pecado, si persiste la ofensa, si persiste el problema, pues simple y sencillamente usted necesita ser libre de eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo siendo pastor, por años llevé resentimientos contra algunas personas? Y simple y sencillamente a veces estaba orando por algo, no, por esa no, yo no oraba por él. No, por él no. No, más bien uno es malo. Uno a veces desea como que se lo tragara la tierra, pero despacito, como dijo aquella, la hermana de Guacho, la prima de Guacho. Yo sé hablar inglés, pero despacito. O sea, pero no mucho. Dígame si ese no es el sentimiento. Y siendo pastor, yo me ponía a orar y se me venía el recuerdo de esa situación. Ay, dígame que a usted no le ha pasado eso, si no ha perdonado. Y se me revuelve la panza. Y se me viene un calor por las orejas, ni tengo. Y se me acabó la paz. Ya no quiero orar. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo deseo es como apretar los dientes. Y ojalá lo tuviera al frente. Solo a mí me ha pasado, y a Alejandra que se está riendo. Esa es la manera de nosotros. La manera de Dios, por eso es que Dios preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y si no caminamos en esas obras que Él estableció, pues simple y sencillamente estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Perdonar es una decisión. Y usted debe decidir perdonar, no porque usted quiera, porque tampoco es cuando uno quiere. Aquí, levante la mano por favor. ¿Quiénes de los que están aquí están deseando que llegue el recibo de la luz para ir a pagarlo? Ustedes tres. Vamos a hacerle un monumento a las hermanas que levantaron la mano. ¿A usted le da muchas ganas de ir a pagar el recibo? ¿Y está deseando que llegue? Bueno, qué bendición. Ahora, vamos a hacer la pregunta al otro lado. No. Ese es el asunto, es que hay que pagar. Pero así como que diga yo que qué ganas de que llegue el recibo, ojalá que me lleguen dos de un solo. No. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo tomo la decisión de ir a pagar el recibo de la luz es porque sé que si no lo hago tengo consecuencias. Pero como muchas ganas, no. Voy a ir a hablar con Elise para que le llegue doble el cobro, porque a usted le encanta que le cobren. Que le suban la cuota mima. Pero no, ya le digo, o sea, son casos que... Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuántos de los que estamos aquí cuando llega el recibo de la luz tomamos la decisión de ir a pagarlo? Y los demás no pagan luz. Hay que ir. Eso es una decisión. Querer, solo Mima y las hermanas. O sea, querer ir a pagar la luz solo ellas. La mayoría de la gente no quiere, pero tiene que hacerlo. Eso es una decisión. Perdonar es una decisión. Querer. ¿Quién va a querer perdonar a la vieja, a la suegra? ¿Cómo que la suegra no ha hecho nada? La suegra ni de azúcar.
Los suegros son unas bellezas. Venerable anciano. En cambio la suegra, bruja. Qué tristeza. Mire, es que, ¿sabe qué? Noemita, que el lenguaje es machista. Un héroe es un hombre, ¿verdad? Famoso. En cambio la heroína, droga. Un zorro, un artista. En cambio, es que el lenguaje es machista. Es que el lenguaje es machista. Perdónenme la suegra, ustedes saben que yo lo hago con mucho amor. De hecho, yo amo a mi suegra montones. Lo que quiero decir es, hay tanta gente que nos ha hecho daño y querer perdonar, querer arreglar. Yo no voy a querer, posiblemente no. Hay gente que me ha hecho daño, hay gente que me ha difamado, hay gente que me ha señalado, hay gente que me ha ofendido, hay gente que ha buscado mi mal, hay gente que me ha robado. Yo no quiero perdonarlo, pero entonces no estoy caminando en las obras del Señor, sino en las mías. Me estoy comunicando. Dios estableció las obras para que yo camine en ellas. No es como a usted le da la gana, es como Dios dice en su palabra. Me estoy comunicando, gente. Entonces, aunque yo no quiera, yo tengo que tomar la decisión de perdonar. ¿Quieres ser feliz? Camina en las obras que el Señor estableció que caminemos en ellas. Caminemos en las buenas obras que Él estableció, y Él lo establece. Aquí está en su palabra. Si tu hermano peca contra ti, ve, y estando tú y él solo, repréndele. Si te oyó, no hay ningún problema. Si no te oyó, ahí se arregló, ahí nos reconciliamos. Tome a 2 o 3 testigos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, se debe seguir entonces al siguiente paso, y es buscar a esas personas de confianza y de testimonio para que sean testigos. No sé, sería redundar, pero no se vaya a conseguir al chismoso del pueblo. Por favor, cuando uno le pide a alguien que sea testigo, tiene que ser gente discreta, porque los hay. Aquí no, pero hay chismosos. Y usted se imagina lo que es contarle usted algo a alguien para hacer el proceso de Dios, amén, el proceso de Dios, y que le vaya a contar a todo el mundo y que cuente cosas que están ahí, que tienen que estar ahí guardadas, porque hay cosas que tienen que estar ahí guardadas. Entonces busque gente que sea madura en el Señor, gente que sea de confianza, amén, yo sé que sí hay. Si el ofensor, y aquí es donde estamos buscando el contexto de atar y desatar, si el ofensor persiste en su falta, si él no se arrepiente, si continúa haciendo ese pecado y haciendo daño, ya habló usted con él, esta es la forma de Dios, no le hizo caso, ya usted llamó 2 o 3 testigos, no les hizo caso, entonces, no escuchando los consejos y la reprensión de los testigos, no queda otro remedio. Vea que no es el pastor no tiene que echar a nadie. ¿Cuántos están aquí? El pastor no tiene que echar, es más, el pastor no tiene potestad de echar a nadie. A mí me han dicho, y usted, no, yo soy uno de que cuando alguien hace algo y alguien ha hecho algo y todo el mundo se dio cuenta, yo digo, pecado público, perdón público. Y he pedido a algunas personas que se paren aquí al frente y pidan perdón, pero estamos haciendo un procedimiento. Recuerden, no es el accidente, es la práctica del pecado. A este hombre, 1 Corintios, se le echó de la iglesia por la razón de que aún después de haber cumplido con el debido proceso, este hombre insistió en hacer lo que a él le daba la gana y caminar por sus caminos y no por los caminos que el Señor establece. Entonces San Pablo dice, el tal se ha echado a Satanás a fin de destrucción de su carne, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Después vamos a ver ese concepto. Después lo vamos a estudiar mejor, pero ya se había cumplido con un propósito, con un programa, con un proceso. Entonces, si no lo cumple, si no pone atención, si no se arrepiente, vamos a tener que utilizar, no queda otro remedio que apelar a la corte más alta en esta tierra, en la iglesia. Porque dice la Biblia, si no los oyó a ellos,
entonces dígaselo a la iglesia. Ese es el procedimiento. Díganselo a la iglesia. Estamos hablando, recuerde, no de aquel que un día le dijo a la esposa, no sea tan tonta y ni babosa. No se le debe decir así a la esposa. No, ni al menos a la suegra. Dios guarde. Aunque lo sea. No se debe. No me la aguanté, va a ver. No estamos hablando de ese. Estamos hablando de ese que solo trata a la mujer así. Es la práctica del pecado. Amén. Algunos están muy convencidos, pero va. Si la iglesia reunida con sus pastores o ancianos no llega no logra llevar al arrepentimiento, al convencimiento a ese pecador, simple y sencillamente no lo convence de desistir del pecado notorio y escandaloso, de lo que todo el mundo se da cuenta, cuando ya se habló con él, cuando se tomaron los testigos, sino que más bien generalmente estas personas se aferran más al pecado. Cuando son confrontados, entonces no queda más remedio que sacarlo de la iglesia, echarlo de la iglesia. ¿Lo hizo el pastor? No lo hizo el pastor. ¿Quién lo hizo? La iglesia. Por orden de Dios. Y qué interesante, no voy a poder tener tiempo para terminar hoy, pero qué interesante que todavía eso es un principio de amor. Y se los voy a decir de esta manera. Ayer publicaban la noticia de un niño de 13 años condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Un niño acusado como un adulto de 13 años, cadena perpetua, mató a su hermanito de 2 años, causándole fracturas en su cráneo y abusando sexualmente de 13 años de otros niños. ¡Qué terrible! ¿Saben qué es lo terrible? La crianza de ese niño de 13 años, lo que él sufrió en su niñez más temprana, los abusos que él sufrió. Lea la historia para que vea. Y quiero decirle esto: la disciplina al final lo que va a hacer o lo que causa es conversión, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la disciplina en Dios se hace con amor. El ejemplo que les puse hace un ratito: mejor le doy una palmadita por la boca cuando dijo la mala palabra, que no se lo aturuce el compañerillo en la escuela o uno más grande. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, evitándole un dolor mayor. ¿Qué estoy haciendo con disciplinar a mis hijos? Evitándoles que sean presas del hampa, de las drogas, de la muerte. ¿Qué está haciendo Dios cuando nos disciplina? ¿Saben cómo se echa a perder un hijo? Dejándolo hacer lo que le da la gana. Y es el mismo principio. Usted dijo, no hace lo que le da la gana. Usted hace lo que yo ya establecí en la palabra para que camine por las obras que yo quiero que camine. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Una cosa es castigo y otra cosa es disciplina. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Cuando Dios establece sus principios, Él lo establece con el fin de que el pecador, de que el que insiste en pecar, se convierta, se arrepienta y regrese al camino. Y ese es el espíritu nuestro como iglesia. Pero qué interesante, cuando yo soy juez, yo necesito, antes de sentarme en el trono a juzgar, yo necesito arreglar las situaciones de mi vida para poder tener bueno, esto es lo que se requiere aún en lo humano, para poder tener autoridad moral para juzgar esos casos. Entonces recuerde que todos nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes del Señor. ¿Cuántos están aquí? Póngase de pie, vamos a ver. Dios es amor. Dios